Olivia, do you want me now to switch to Arabic or not yet? Switch? Yes, please switch to Arabic and do the thing of the silence your original video, and then we start with the conference. Thanks a lot. And remember to turn off your micro, and then we continue. So we start. Martín, empezamos. Bienvenidos a esta conferencia sobre la contribución de la sociolingüística a la lengua árabe, al cargo de Rim Bassiouni, escritora y profesora de la Universidad Americana del Cairo, y que estará dedicada a analizar el impacto de la sociolingüística en el estudio de la lengua árabe, centrándose en las relaciones entre bilingüismo, ideología y política del lenguaje en la historia política de los países árabes. Se trata de la novena sesión del ciclo de aula árabe universitaria, ciclo anual de conferencias que organizamos con los programas universitarios de Madrid y de Córdoba. Es la última de este año 2021 y que organizamos de forma algo especial. Por un lado, conectamos con parte del público en el auditorio de Casa Árabe. Allí están, espero, o veo un poquito, pero poco, los estudiantes del máster en Comunicación Intercultural, Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos de la Universidad de Alcalá de Henares, con quien organizamos esta sesión de aula árabe universitaria. Y para conectar con ellos y moderar el debate tras la ponencia de Bassiouni, contamos con el profesor Mohana Sultan, coordinador de árabe de dicho máster. Buenas tardes, Mohana. Gracias por vuestra colaboración y por estar ahí, nuestro soporte en el mundo real. Gracias. Y parte de ese público en sala lo forman también los profesores, expertos y participantes del Encuentro Internacional en la Enseñanza de la Lengua Árabe en España y en Europa, que clausura esta conferencia y que es un encuentro que se ha venido celebrando estos 2 últimos días en la Universidad Autónoma de Madrid y en Casa Árabe, resultado de la colaboración entre ambas instituciones y el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, el CIJAR, con el apoyo también de la misión diplomática de la Liga de los Estados Árabes en Madrid. En este sentido, permitidme dar las gracias también a todo el comité organizador del encuentro en la Autónoma y en especial al profesor Ignacio Gutiérrez de Terán, que han hecho un trabajo increíble para reunir estos días todo un conjunto de expertos, instituciones, departamentos universitarios, asociaciones y academias dedicadas a la enseñanza de la lengua árabe, y que ha permitido que se puedan reunir para discutir y compartir experiencias sobre lo que es la enseñanza de esta lengua en España y en Europa, además de buscar formas de colaboración para mejorar y desarrollar la enseñanza y conocimiento sobre el árabe en nuestro país. Muchísimas gracias a todos por el trabajo y espero que hayan sido 2 días muy, muy interesantes y enriquecedores. Y por supuesto agradecer también a nuestros queridos amigos del CIJAR, que veo que también están aquí en la sala o están en la sala con vosotros, en particular al presidente Abdo Tunsi y Hannah Saleh, adjunta a la presidencia, por la iniciativa de nombrar 2021 año de la lengua árabe en España y la labor que han venido realizando todo este año dedicado a la lengua árabe, con toda una cantidad increíble de actividades que terminan mañana, Día Internacional de la Lengua Árabe, el 18 de diciembre, con una ceremonia de poesía, lectura y música en homenaje también a esta lengua, y que también tendrá lugar en este auditorio de Casa Árabe a las 11 de mañana, y a la que por supuesto estáis todos invitados. Volviendo al formato curioso de esta sección, por otro lado, por este lado del online, conectamos con parte del público también, estudiantes y participantes del Congreso que no han podido desplazarse hoy a esta Casa Árabe, y sobre todo con nuestra ponente invitada, que por problemas de última hora no ha podido viajar a Madrid como estaba previsto, pero que ha cedido a conectarse desde el Cairo. Muchísimas gracias, Rim, una vez más por mantener el compromiso. Es un placer tenerte con nosotros, aunque sea en formato
virtual y poder compartir contigo y que nos des la posibilidad de escucharte y aprender más sobre el tema que nos vas a tratar sobre la sociolingüística en el estudio de la lengua árabe. Recordaros también que, bueno, en esta parte online comentar que también me he quedado de alguna forma, no por hacer compañía a RIM, ni porque esté trabajando desde el Cairo, que no estaría mal, sino por requerimiento médico. Pero bueno, desde aquí trasladaré las preguntas a nuestra invitada, que nos podáis mandar los que estéis conectados por el chat del canal de YouTube. Y también recordaros que por el chat, a los estudiantes que queráis acceder al certificado de aula árabe universitaria, podéis, como siempre, registrar vuestra asistencia indicándonos vuestro nombre, apellidos, programa universitario y universidad. La conferencia va a ser en árabe, como no podía ser de otra forma, en homenaje y en conmemoración del Día de la Lengua Árabe, con lo que todos aquellos que lo necesitéis podéis hacer uso de los sistemas de interpretación que están a vuestra disposición en la sala. Con esto devuelvo el micro a la sala y al profesor Mohana para que presente el trabajo de Rim Bassiouni y dar luego comienzo a la conferencia y posterior debate. Yo desaparezco por el momento, pero luego retomo para cuando iniciemos otra vez el debate. Y de nuevo, gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y participación. Hasta ahora. Muchas gracias, Olivia. Si bien la intervención será en árabe, pero me gustaría en primer lugar, después de darle la bienvenida a la doctora Rim Bassiouni, presentar un breve resumen de su currículum de la forma siguiente. La doctora Rim Bassiouni, escritora, novelista y experta en sociolingüística, es también directora del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Americana del Cairo y editora de la serie de estudios de Routledge sobre lengua e identidad. Es doctora en Lingüística Árabe por la Universidad de Oxford, de donde también posee un máster sobre el tema. Ha enseñado lengua y lingüística árabes en universidades del Reino Unido y de Estados Unidos, tales como Cambridge, Oxford, Utah. Ha publicado numerosos artículos sobre temas de lingüística árabe, como por ejemplo la alternancia de códigos, la lengua y el género, la nivelación, el registro, el árabe y la publicidad, la lingüística y la literatura, y las políticas académicas y las políticas lingüísticas, en el mundo árabe. Entre sus obras académicas figuran Functions of Code Switching in Egypt, obra publicada por la editorial Prel en el año 2006, y también Arabic Sociolinguistics, obra publicada por Edinburgh University Press en el año 2009, y Language and Identity in Modern Egypt, publicada por Edinburgh University Press en el año 2014. Y como editora tiene las obras siguientes: Arabic and Media, obra publicada por Prel en el año 2010, y ha publicado varias novelas, muchas de las cuales han sido premiadas internacionalmente, como por ejemplo el premio Rey Fahd de traducción en el año 2009 por su novela El vendedor de pistachos. En el año 2007. Tiene también el premio Sawiris para el año 2010 a la mejor novela por su obra titulada Doctor Hana, publicada en el año 2008, y el premio Naguib Mahfouz del 2019, el 2020, a mejor novela egipcia por trilogía mameluca. Muy bienvenida, doctora Rim, y tiene usted la palabra.
No llega el sonido. No, we cannot hear you. Maybe have you put the thing? Are you in the channel of Arabic? Vale. Sí. Bueno, start speaking to see if maybe do you have your. Vamos a ver. You are in the Arabic channel, no? You have put yourself. Okay, but just continue. Maybe it will. Ahora sí estoy en el canal español. ¿Se me oye bien? Yes, we can hear you now. الآن أنا دخلت على الأسباني. Ahora estoy en el canal español. Solamente me está viendo el canal español, no en el canal árabe. Tiene que estar en el canal árabe. Pero ahora me oye. ¿Puedo hablar ahora? Un minuto. Momento. Yeah, so you have been put yourself in the, when you have to choose your language, you have to choose an Arabic, aren't you? Okay, it should go on. Okay, let's see. طيب صباح الخير. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos ustedes por esta invitación tan generosa. Me complace bastante estar aquí. Me hubiese gustado, lógicamente, estar presencialmente, pero las circunstancias del coronavirus dificultan bastante el hecho de poder viajar. Se dificulta un poco, pero verdaderamente estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Y yo siempre trabajo e investigo en el tema de la identidad. La identidad es un tema muy importante y les estoy hablando ahora mismo desde una identidad que es la identidad del sociolingüista y no como literata o como escritora. Pero me gustaría enseñarles mi última obra. Es una novela, se llama Al-Qata'a de Ibn Tulun, que acaba de salir a luz, de darse a luz desde hace 2 semanas nada más. Por tanto, quería compartir con ustedes la alegría de tener una novela más publicada. Y después voy a hablar de la sociolingüística en el mundo árabe y me gustaría hablar desde cómo ha empezado esta ciencia en Occidente, la sociolingüística, cómo se ha utilizado en el mundo árabe desde un primer momento. Como vemos, la sociolingüística, ustedes ven el PowerPoint. ¿Lo ven? ¿Ven el PowerPoint? ¿Lo ven? Sí. En este artículo vamos a hablar de los inicios de esta ciencia, motivos de el nacimiento de esta ciencia, y después vamos a hablar un poco de los métodos de investigación, teorías, todo relacionado con la sociolingüística, y después vamos a hablar de 2 temas muy importantes que son la dualidad lingüística. Rim podría ponerlo más grande porque se ve, pero es pequeño.
ampliarlo más bien para que se pueda ver en la pantalla sería mucho mejor, si es posible. إذا ما ضغطت على الزر في أدنى الشاشة وتقومي بفتح الشاشة كاملة يمكن أن نرى الشاشة معك جميعا. الآن sí, ahora sí. Pido perdón por las cuestiones técnicas, pero estamos utilizando Zoom. Estamos hablando de la sociolingüística como ciencia que ha nacido en Estados Unidos en los años 60 y en Inglaterra también a manos de algunos investigadores científicos relacionados o tienen mucha preocupación e interés en el tema de los movimientos sociales en aquel momento. Los más importantes son William Lapope, estadounidense, que es el fundador, se considera el fundador de la sociolingüística. Otros también hubo de sociolingüistas que estuvieron estudiando la lengua como un ser vivo cambiante según la situación social. En todas las lenguas hay cambiantes, variantes, fonéticas, semánticas, etcétera, y todo eso tiene una relación directa con los factores sociales. Por ejemplo, el sistema de estratos sociales, el cambio de una sociedad beduina a una sociedad agrícola o rural, o también los cambios sociales basados en el género social o también las conexiones sociales. Este científico ha realizado más de un estudio en los cuales ha estudiado el cambio en la lengua y su relación con el cambio social. Por tanto, la lengua, según él, va cambiando de acuerdo con los cambios que existen en la sociedad y también el cambio generacional. Lo más importante que dijo Lapope fue la identificación de los cambios lingüísticos y después ha estudiado la cantidad y la cualidad y los factores fonéticos, cómo cambian, y todo eso está relacionado no solamente con la frase o con la palabra, sino más bien de acuerdo o según cambios fonéticos que vienen de fuera. ¿Podría, por favor, revisar la entrada del sonido? Porque con la interpretación estamos escuchando su voz. Sí, ahora sí. Ahora sí que no llega la señal, advierte la cabina árabe. No se oye. No llega el sonido de la conferenciante. No llega el sonido de la conferenciante a la cabina de interpretación. Lo sentimos mucho, pero no llega el sonido de la señora conferenciante a la cabina de interpretación. Están haciendo un cambio otra vez, lo sentimos mucho, pero antes tu voz no nos llegaba, por tanto, ahora sí creo que en segundos podría solucionarse el
problema. Creo que va a tener que repetir lo poco que ha hablado sin llegada de señal. Ahora están intentando poner su voz en el canal adecuado. Un segundo. El técnico está trabajando en ello. Porque ya estaba, la ponente estaba en el, bueno, había en el canal de español y estamos cambiando los canales ahora por el Zoom, pero en breve se va a resolver. Perdonar las molestias. أتكلم؟ ¿Hablo ahora? ¿Sí puedo hablar? Vale. Rim, you can go on. It's working now. Thank you. Adelante, Rim. Ahora sí que... ¿Me oyen ahora? ¿Se me oye bien? Ahora sí. You can hear me? ¿Puede escucharme, Olivia? El técnico está intentando verlo bien, porque yo ahora sí que le oigo en Zoom, a ver cómo está. Hablábamos del desarrollo de la sociolingüística a manos de los pioneros como Milroy, Eckert. Milroy ha desarrollado la teoría de las clases sociales y habló de la conectividad social en su relación con las áreas locales y la importancia del lugar donde vive uno para que haya una estabilidad lingüística. Después hablaron de la teoría de la sociedad de practicante o de la práctica de la lengua, y allá habla de los individuos que reconocen la pertenencia a un grupo social determinado porque hay factores comunes reconocidos, por ejemplo, un grupo que se encuentra diariamente para saber el Corán de memoria o para jugar el ajedrez o para estudiar la Biblia, y por tanto el tema de pertenecer a un grupo identitario, social o religioso, esto es muy importante en la sociolingüística, como vamos a ver más tarde. En lo que se refiere a los métodos de investigación en la sociolingüística, podemos encontrar un problema con el cual se han encontrado todos los científicos de la sociolingüística, y es que es el problema de la contradicción entre los métodos de trabajo. La POF ha reconocido varios métodos de investigación para reunir o recopilar su materia científica. Por tanto, lo que tiene que hacer el investigador es registrar un lenguaje directo, espontáneo, sin intervención, porque la existencia del investigador podría ser un obstáculo ante el hablante. Y esto se llama contradicción en los métodos de trabajo. La POF pedía a los hablantes que lean un párrafo y solamente había una diferencia en una sola letra, lo que se llama en inglés minimal pairs, como en árabe tin y tin, es decir, te, ta. Y también todas las encuestas fueron utilizadas a la hora de recopilar materia en la sociolingüística. Milroy habló también de la etnografía, y a ella se da una importancia al estudio de la sociedad
y estudiar el ciudadano como miembro de esta sociedad y también entender muy bien. Si puede hablar más lento sería mucho mejor porque está leyendo. Ikert también habló de la ideología de los individuos y la importancia de esta ideología a la hora de reunir la materia científica. Por tanto, la sociedad, la identidad es algo muy importante, sino es lo más importante, porque no siempre la idea que uno tiene de sí mismo es la más cierta. También hemos aludido antes de que Roy ha influido bastante y actualmente los científicos hablan de la identidad a la hora de hablar y la importancia de la sociedad practicante de la lengua y la actitud del individuo ante la sociedad, y ahora hablan de la importancia semántica cuando hablan de las cuestiones cambiantes, y también hay una teoría que es la semántica, que es la importancia semántica, la importancia del significado que se basa en entender el contexto desde el cual se percibe el significado. Este sistema es un resultado de la ideología, la sociedad en el cual nacieron los individuos, por tanto pueden entender el contexto. Por ejemplo, hay una conexión, hay una relación en Egipto, como ejemplo, hay una relación entre el dialecto del sur de Egipto, como el cairota que vive en el Cairo escucha al alejandrino o al habitante del sur de Egipto, él percibe directamente ciertas connotaciones semánticas que no suelen ser tan ciertas, pero existen en la sociedad. Por tanto, todo eso refleja una realidad social y todo eso se basa en cómo es ideológicamente la persona que está escuchando y está hablando, o cómo es la persona que está hablando. Este contexto es un resultado de una acumulación ideológica del ser humano o del individuo como un resultado de la interacción con el ambiente político, mediático, familiar, amistoso y laboral. Y de acuerdo con esta teoría, el individuo tiene una identidad social, política e individual como resultado de enfrentarse, exponerse a la ideología de su ambiente. Y vamos a aclarar cómo es esta teoría más tarde. Y los investigadores en sus estudios, como Wodak, habló de la separación entre la identidad individual, política y social. Es imposible. Habló de que es imposible. Nosotros somos resultado de una identidad individual, política y social, todos conectados entre sí, porque la identidad es el resultado de todo lo que está pasando alrededor del ser humano, del ciudadano. Y hablamos aquí de factores de la identidad. La identidad es una cognición del propio individuo sobre sí mismo, de sí mismo, y puede haber hasta una contradicción entre lo que uno percibe de cómo es él y cómo lo ven los demás. Por ejemplo, los egipcios a veces tienen cierta contradicción. Son egipcios, son árabes, son cristianos, son musulmanes. Por tanto, otro factor importante es el factor de la creencia, y es la actitud del ser humano ante las cuestiones sociales y culturales. Por ejemplo, algunos individuos pueden rechazar su entorno político y social, y algunos hablan de la historia para volver a construir la sociedad. Y el tercer factor importante son las prácticas de las tradiciones y costumbres. Cada individuo tiene sus tradiciones, sus hábitos diarios
negativos y positivos que reflejan la identidad de esta sociedad. Como dice la doctora Bassiouni, la identidad es práctica, ideología y cognición. Repite el mismo término. Para entender la importancia de las variables, habría que entender la ideología lingüística dominante. Y esto no se puede alcanzar a través de grabar algunas charlas espontáneas. Lamentamos que el sonido se ha interrumpido. Vamos a ver si se puede recuperar. No, there is a problem. Voilà. Sí, Rim, can you continue talking? I mean, it seemed that there was a bit of a problem with the connection, but it seems now we are hearing you. Can you open the video? The video? Yeah, I think they have. I think the technician took it to be able to hear you better. Okay, no problem. So maybe continue, because when there is a problem of the connection, they favor the voice instead of the image. Yes. Okay. At least to hear you. تسمعوني الآن؟ Bien, se me oye bien. Muy bien. Para entender de la importancia de las variables lingüísticas, hay que entender la importancia de la ideología lingüística, que no se puede alcanzar solo mediante grabar algunas muestras, sino que hay que interesarse también por la comunicación, los medios de comunicación, los entornos sociales y sobre todo el papel de los individuos. De forma que actualmente se ve estos fenómenos de una forma mucho más global, y se considera que la lengua es una variable social igual como la vestimenta u otros aspectos. De forma que no hay que estudiar la lengua solo en cuanto a esa dimensión lingüística, pero también como una fuente y una variante que interactúa con la sociedad, ya que forma parte de su propio tejido. Los componentes lingüísticos son también a su vez sociales y también padecen desigualdades en el seno de la misma sociedad. La ideología de la lengua es un conjunto de credos, de convicciones por parte de los usuarios de la lengua dentro del entorno social, político y cotidiano, de forma que esto representa una relación muy importante en cuanto a la pertenencia al grupo. Y el movimiento nuevo en la sociolingüística no ve esa relación entre la lengua y las variantes sociales, sino que la lengua misma representa un variante social, como puede ser la vestimenta o la adquisición de un coche, de forma que estamos observando una desigualdad de las variantes sociales de las cuales forma parte la lengua, de forma que, por ejemplo, pues el uso de la lengua inglesa pues se presenta como un medio de escalar las clases sociales
y el prestigio social en el mundo árabe. Ahora voy a hablar sobre una teoría muy importante en cuanto a la sociolingüística, que es la teoría del cambio de código y la diglosia. La diglosia es una idea muy importante, es cuando se usa la lengua culta árabe y las variantes dialectales. Ya sabemos que en el mundo árabe pues coexisten tanto la lengua árabe culta como los dialectos, de forma que el cambio del código lingüístico se basa de cómo se puede utilizar las dos formas conjuntamente, y esto es un objeto de estudio de la sociolingüística actual en cuanto a las motivaciones, las funciones y las funciones que llevan a cambiar el código lingüístico. De forma que se dice que el hablante no es un peón, un mero peón de ajedrez, sino que realmente representa una actitud. Y esto hace que haya una motivación profunda para el cambio del código. De forma que muchas veces se utiliza la lengua y su codificación desde una percepción y una comprensión de los discursos de sus interlocutores. Y esto pues tiene que ver con la finalidad de sus expresiones. Voy a citar una cosa que pasó con el expresidente Jamal Abdel Nasser, que ha sido presidente del gobierno en 1954 y luego presidente de la República en el 56 hasta el 1970. Era una persona muy locuaz y hablaba mucho en el dialecto, además de combinarlo con terminologías del árabe culto, y a veces los utiliza de una forma muy fluida, de forma que esto pues hacía que los receptores le identificaban como uno de los suyos, independientemente de la pertenencia de los receptores a una clase social u otra. Parece que no funciona la imagen. Mira, por favor, Mohana, si puedes activar la imagen. Vale, pues we don't know who to turn you off. No problem. Because I was just speaking with the technician and he told me that that he didn't do it. It says here if failed to select video. So it's strange. Vale, pues I don't know. I mean, he will try to put you back. At least we hear you very, very well. Okay, try again and I'll see. Vale. Okay, let me see. Yes. No. Yes. Oh. Do you think if I leave the meeting and come back, it will work or not? Not a good idea. I would prefer you not to leave the meeting. No, because not a good idea. At least we hear you. Okay, now we hear you well. Okay. نعم أنا كنت How to, because you have it, your camera is on, is it? I'm trying to put it on, but it says I can't put it on. So I tried to put my camera on and it says no. Fail to start the video camera. Fail to select another video camera in setting. I don't know.
Yeah, it's strange because I cannot do it either. Let me see if there is anything else. Maybe. Vale. Let me try to get some help. Vamos a ver. Let's see. Disculpad los problemas técnicos. Estamos intentando recuperar su imagen, que no sabemos por qué no podemos reconectar con ella. Al menos la oímos. Ha ido un momentito, dice que está buscando ya ayuda. No sé si hay algún sitio o ahora no lo oímos. Ahora se reconecta. Disculpad. أخش على الموبايل. Shall I try with the mobile? I guess, I don't know, because with the mobile there we have problems with the echoes, and then you have to put the earphones. Yes. Okay. I think. Okay. I mean, if you can continue with the talk. Okay. I mean, I think No problem. at least we hear you very well, so that's at least important. Good. Okay. No. أهلا بكم. Bueno, aquí estoy de nuevo. Hablábamos del expresidente Jamal Abdel Nasser y cómo utilizaba los dialectos y el árabe culto conjuntamente en sus discursos políticos. Quería darles un ejemplo bastante conocido y es muy importante en cuanto a la sociolingüística, porque Jamal Abdel Nasser, que mezclaba las dos variantes en sus discursos o sus intervenciones, pero en el 26 de octubre de 1956, cuando accedió al poder y en la zona del Manshia, en Alejandría, pues dio un discurso para todos los egipcios. Y en esto pues hubo un intento de asesinato por parte de un hombre que se levantó y le apuntó, y esto ha sido indirecto y ha sido realmente algo sorprendente, y entonces se detuvo a esa persona, pero Abdel Nasser prosiguió con su discurso, pero con otro matiz, porque estaba a punto de ser asesinado. Entonces es normal que estaba frustrado, pero no estaba asustado. Y como dije, pues estaba a punto de morir. Entonces ahí dijo algunas palabras en dialecto, como detenerle, y luego inmediatamente habló en el árabe culto. Ahí que él estaba realmente, su vida corría peligro. Entonces dijo estas palabras: ciudadanos, si Abdel Nasser muere, pues morirá muy tranquilo, porque estoy convencido que voy a dejar gente que van a seguir en esta senda de la lucha y de la defensa de la gloria y de la dignidad. Estas palabras resonaron muy fuerte en Egipto, porque en esos momentos tan delicados Abdel Nasser usó el árabe culto, enfatizando subrayando cada palabra que usaba,
en una situación muy delicada y muy tensa, de forma que esto refleja que ha pasado a adquirir otra identidad, de forma que ya no solo era el presidente de Egipto, sino que un símbolo del mundo árabe. De forma que ahí cuando dijo entonces, si muere Gamal Abdel Nasser, todos ustedes se convertirán en Gamal Abdel Nasser en defensa de la gloria y de la dignidad. Ese cambio de registro, mejor dicho, de variante lingüística, denota un cambio de identidad también, desde un presidente del país, de Egipto, a un líder del mundo árabe. De forma que al principio habló en el dialecto, diciendo detenerle, y luego pasó a hablar en árabe culto. Ahora me gustaría hablar sobre la importancia de las variantes dialectales. Por ejemplo, en Egipto hay mucha importancia de estas variantes. Por ejemplo, yo que soy alejandrina, el hecho de usar la variante dialectal alejandrina pues tiene también repercusiones muy diferentes a utilizar, por ejemplo, la variante dialectal del sur. Constatamos como muchas veces se infravaloran esas variantes dialectales provenientes del sur. Y esto pasa en muchos países en el mundo. Por ejemplo, algunas variantes, incluso a nivel fonético, en Egipto, pues el fonema qaf se pronuncia como ga. Y algunas palabras, por ejemplo, que se usan en la región sureña, pues todas las palabras que tienen qaf se pronuncian con ga. De ahí que muchos actores cinematográficos, cuando tienen que actuar conforme a algunos papeles o algunos personajes procedentes de esa región, pues imitan esa forma de pronunciación. Y esto está ligado de alguna forma con una imagen y una percepción, lo cual empuja a muchos oriundos de esas zonas de cambiar ese registro y acercarse al registro cairota o a la variante cairota para deshacerse de esa estigmación de los hablantes del sur. También se utiliza la lengua como, sobre todo en las situaciones conflictivas, tanto a nivel político como sociales, se ve, como ha pasado en Egipto, en Libia, en Siria e incluso en Yemen. Al final me gustaría decir que en esta conferencia estoy intentando resaltar la importancia de la sociolingüística en el mundo árabe y también algunos modos de investigación en Occidente que aunque son muy importantes, sin embargo no se pueden aplicar totalmente al mundo árabe porque tiene sus propias peculiaridades, de forma que la lengua siempre está ligada a la edad, al entorno social, al género, a la psicología, a la percepción, pero también tiene que ver con la ideología, la historia, la política. Y de ahí emana la importancia de los debates en torno a la sociolingüística,
para entender mejor las realidades lingüísticas de una sociedad determinada. Y muchas gracias por su atención. Dylan. Muchas gracias, Rim. Rim, vamos a ver si la podemos retomar al menos para verla. Rim. نعم أيوة. Yes. The technician is going to send you a sign. He is going to try to open your camera again. You have to accept it, ¿vale? One moment that he's going to try to, but then you have to accept. You will receive a message and you have to accept to open your camera. One moment. Okay. It's message on Zoom? Yes. Okay. One moment. Let's see if he sends it back to you. Bueno, por el momento no sé por dónde está. Y bueno, seguimos si queréis. Rim, soon you will receive the sign to open your camera, but I don't know where the technician is now. So we continue with I will pass the floor to Mohana for give a first comment to your talk, and then we open the debate. Mohana, si te parece, puedes retomar tú a partir de aquí con tu primer comentario y abrimos luego ya el debate con el público de la sala, si te parece. Muchísimas gracias y disculpar de nuevo los problemas técnicos. Perfecto. Gracias, Olivia. Muchas gracias. شكرا جزيلا دكتورة ريم على هذه. Muchas gracias, doctora Rim, por esta intervención tan valiosa que trata de la sociolingüística, porque es verdad, no se puede investigar, estudiar una lengua independientemente de su entorno social, cultural e histórico. Ha sido una intervención muy rica que ha tratado un tema que preocupa y interesa a muchos investigadores aquí en España, que trata de la diglosia. Usted dijo que la sociolingüística pues, estudia este fenómeno y intenta encontrar soluciones para ello, puesto que este seminario trata más bien de la docencia, la enseñanza de la lengua árabe a los no arabófonos. ¿Cómo podríamos acaso aprovechar de la sociolingüística para mejorar los modos de enseñanza de la lengua árabe? Porque muchos de los estudiantes han ido incluso a algunos países árabes para estudiar el árabe. Por ejemplo, cuando llegan a un país como Egipto, después de que hayan estudiado muchos años la lengua árabe culta, pues se frustran, se decepcionan porque descubren que la gente en la calle no responden, no interactúan con ellos, porque incluso a veces se ríen de ellos cuando hablan en el árabe culto. Sabemos que la Universidad Americana tiene muchas tablas en cuanto a la enseñanza del árabe a las personas no arabófonas, así que de todas formas me gustaría también felicitarle en cuanto a su nueva novela y así que escucho su respuesta antes de darle la palabra al
al público. Bien, muchas gracias, dice la doctora Rien. Muchas gracias. En cuanto a la docencia de la lengua árabe, y yo comparto su opinión, doctor, yo creo que los docentes de la lengua árabe deben tener un conocimiento de la sociolingüística, porque uno de los problemas que tenemos en la enseñanza de la lengua árabe en muchos países árabes es la dominación de la ideología, la importancia de la lengua culta no va en detrimento de la importancia de la lengua dialectal. Son dos pies de un mismo cuerpo, de forma que es muy importante que el estudiante, desde los principios, que entienda que hay muchos modales, muchas variantes lingüísticas y que todas esas variantes son muy importantes y muy útiles para la comunicación, de forma que tenemos, yo personalmente escribo mis novelas en la lengua culta, pero en mi casa hablo en el dialecto, con mis amigos lo mismo, de forma que no hay, creo, nadie que hable la lengua árabe culta en su casa, de forma que es muy importante que enseñemos a los docentes de la lengua árabe para los no arabófonos las diferencias entre las distintas variantes dialectales, las diferencias fonéticas, estructurales, sintéticas y semánticas. Así que muchísimas gracias, doctor Rim, y ahora abrimos el debate. Walid Saleh tiene la palabra, por favor. نعم لحظة نحن ننتظر الميكروفون. Estamos esperando el micrófono de sala. Doctor Walid Saleh, adelante. Muchísimas gracias por esta valiosa conferencia. Solamente tenía una pregunta. Usted habla de los lingüistas occidentales que hablaron y estudiaron el tema de la sociolingüística. ¿Acaso no hay ningún árabe que haya hablado de eso en el pasado? ¿No podríamos considerar Ibn Jinni y su libro La especialidad un buen trabajo en este campo? O Ibn Khaldun, cuando habla de la lengua árabe, de los dialectos, y habla de cómo hay aprender una lengua como aprender una profesión, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctor Walid. Esta es una intervención bastante importante, una pregunta importante, porque lo que usted ha dicho es correcto. Sí, actualmente estoy haciendo un trabajo de investigación sobre Ibn Khaldun y la importancia que ha dado a la lengua árabe, cómo ha empezado Ibn Khaldun, la sociolingüística antes de todos los pioneros de esta ciencia. La verdad es que hay un tesoro, un gran número de científicos árabes que hablaron de la sociolingüística, pero no la llamaron sociolingüística. Todos son Ibn Khaldun, Al-Khalil ibn Ahmad, Al-Farahidi, Al-Ladhi, que habló de la fonética, cómo sale el sonido, la voz, cómo es cada sonido. Por tanto, hay un gran tesoro en la cultura y la civilización árabe y todos necesitamos investigarlo y trabajarlo. También de los
tanto la sociolingüística o la historia, y creo que va a ser el tema de investigación siguiente para mí. Muchísimas gracias. Espero que tenga éxito en su investigación. Otra pregunta, adelante. Que la paz sea con ustedes. Usted, doctora, habló del cambio de código, code switching. ¿Acaso esto es un reflejo de la identidad nada más o es una riqueza lingüística de la persona que habla, del hablante? Sí. No solamente significa o refleja la identidad, hay varios estudios sobre el tema del cambio de código, code switching. Habla de cómo hay que cambiar el código y cuáles son las combinaciones dentro de una misma lengua y cómo que algunos códigos, algunos dialectos predominan sobre otros. El tema de la identidad es una pequeña parte, pero sí, como usted dijo, no es solamente un code switching o un cambio de código para afirmar la identidad, pero hay muchos motivos para cambiar el código, motivos sociales. Pero estoy de acuerdo con usted en que esto sí es un factor enriquecedor de la lengua. Durante mucho tiempo se creía que el cambio de código no es algo apetecible, pero sí la sociolingüística lo ve como una riqueza lingüística y creo que actualmente hay estudios que hablan de que el cambio de código y cómo podemos utilizar más de una lengua, por ejemplo, eso podría tener un resultado muy efectivo tanto en la enseñanza de la lengua árabe como en la enseñanza de la lengua inglesa. Gracias, doctora. ¿Otras preguntas? Me gustaría preguntar cómo trata la sociolingüística, trata el tema del impacto del desarrollo tecnológico en la lengua, cuestión que podemos apreciar en los medios de comunicación social, uso del franco-árabe y todo eso se ve en Twitter, en Facebook, etc. Efectivamente, es un punto importante. El tema de los medios de comunicación social son diferentes o han cambiado la realidad en comparación con antes. En los 60 del siglo XX hablábamos del inicio de la sociolingüística y queríamos solamente registrar algunos speech, algunos discursos espontáneos y actualmente hay mucha comunicación muy fluida entre las personas a través de Instagram, de Facebook, de Twitter y son medios de comunicación no espontáneos al 100%, por tanto tenemos que desarrollar los medios de investigación en la sociolingüística para que podamos entender mejor cómo se comunican las personas, las nuevas generaciones precisamente en todos los países árabes y no árabes. Hay estudios sobre el franco-árabe y cómo se usan los medios de comunicación, son estudios importantes y también el uso del dialecto. El dialecto se usa en estos medios de comunicación social, pues es algo bastante importante. Excelente. Antes de preguntar a Olivia si tiene preguntas a través del chat online, permítanme que plantee una pregunta, otra pregunta. Sí, antes de dar la palabra al público, que hay personas que piden la palabra, y perdónenme si la pregunta está relacionada con la enseñanza de la lengua árabe. En su respuesta de mi pregunta, usted dijo que es necesario que el alumno aprenda algo de dialectos o que sepa algo de dialectos porque todo normalmente se enfoca
todo el interés en la lengua árabe culta, fosha, pero ¿cuánto tiempo requiere el alumno para aprender un dialecto de los dialectos árabes? Le pregunto porque usted es una experta egipcia interesada en el tema de los dialectos egipcios incluso. Esta es una parte de mi pregunta, y la segunda parte de mi pregunta, ¿cuáles son las actividades que está realizando actualmente la Universidad Americana para hablar del tema de la convalidación o la certificación? Porque es un tema que fue planteado en la sesión anterior. No es solamente la formación de formadores, la formación de profesores de lengua árabe, la preparación de currículos, pero hay otra cosa que es muy importante, que es cómo se prepara el tema de la certificación del nivel. ¿Cuál es el papel de la Universidad Americana en el Cairo? Gracias, doctor Mohanna. En lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, pues todo eso está relacionado con cómo se expone el alumno a la lengua árabe fosha oculta. Si la conoce bien, creo que en un año cualquier alumno podría aprender el dialecto egipcio, pero si está estudiando lengua árabe y dialecto a la vez, y es lo que están haciendo todos los alumnos en la Universidad Americana. Yo he trabajado en Georgetown, en Estados Unidos, y la enseñanza del dialecto egipcio, por ejemplo, se hacía al par, al mismo tiempo con la enseñanza de la lengua fosha, para que aprenda ambas. Y creo que sí, en 3 años podría hablar perfectamente el dialecto que quiera aprender. Y esto depende de la intensificación de los cursos que está dando. Y lo que se refiere a los certificados acreditados o las acreditaciones, la certificación tanto en Egipto como en Estados Unidos, yo creo que si lo que emitimos en Egipto de certificados, es decir, títulos o lo que sea, se reconoce en Estados Unidos directamente y se reconoce también en Gran Bretaña. La certificación, lo más difícil para nosotros es la certificación de los egipcios, del Estado egipcio, de aquellos certificados emitidos por la Universidad Americana, de la Universidad Americana, porque eso depende. Nosotros cada 5 años... En el caso de la Universidad Americana y en el caso de nuestro departamento, nosotros tenemos una acreditación de excelencia o calidad de las universidades egipcias y también de las universidades estadounidenses. Doctor, ¿tiene usted una pregunta? Adelante. Me gustaría saludar doctora Rim Bassiouni. Soy Joseph y nos hemos encontrado en el Cairo hace algunos años. Y de todos modos, tengo una pregunta sobre lo que se llama la lengua intermedia entre paréntesis. Y yo digo las lenguas intermedias. ¿Qué quiero decir con eso? Una mezcla entre el dialecto y la fosha, que es diferente de lo que dice Mitchell, que solamente ve que hay un dialecto egipcio y la fosha, pero hay otros dialectos, como sabemos. ¿Acaso hay entre sus estudios, los estudios que ha realizado o los estudios que ha conocido, acaso hay análisis sobre el tema de las lenguas intermedias, es decir, la mezcla entre dialecto y lengua culta o lengua fosha? Gracias a ti y hasta un encuentro próximo. Gracias por su intervención y me gustaría verle en el Cairo dentro de muy poco. En cuanto al tema de estudiar Middle Arabic o las lenguas intermedias, la verdad es que se han paralizado estos tipos de estudios y todo el interés ahora es cómo se hace el code shifting o el cambio de código. Por tanto, la diglosia,
tanto sea el dialecto egipcio, el dialecto magrebí o de cualquier país. Entender estos dialectos está relacionado con el tema de cambio de código más que el tema de la lengua o las lenguas intermedias, porque es muy difícil que estudiemos cómo es una lengua intermedia o una lengua media. Cómo se puede estudiar a nivel cualitativo y cuantitativo, creo que es muy difícil y no lleva a resultados muy claros en este sentido. Por tanto, el tema del cambio del código es lo que nosotros estamos actualmente utilizando en lugar de las lenguas intermedias. Gracias, doctora. ¿Acaso hay otras preguntas aquí desde la sala? Olivia, permítame, si tiene usted algunas preguntas que le han llegado a través del chat del Zoom. Tenemos profesores en la sala. Si alguien de ellos quiere plantear alguna pregunta o hacer algún comentario, observación. Olivia, ¿tiene usted algunas preguntas que le han llegado online dirigidas a la doctora Bassioni? Parece que Olivia no me escucha. Bueno, tenemos ahora una pregunta desde la sala. Adelante. Micrófono, por favor. Hola, doctora. Mi pregunta está relacionada con el orden de cómo se aprende el Fusha o el dialecto. ¿Cuál es mejor? ¿Aprender primero el dialecto o aprender primero la lengua Fusha? Es una pregunta muy difícil y algunos investigadores hablan de que es mejor aprender el dialecto antes, porque dicen que esto es lo que se aprende. Un niño aprende primero el dialecto y no la lengua fusha oculta. Por tanto, algunos investigadores y profesores de lingüística creen que es mejor aprender algún dialecto antes de aprender la lengua clásica o la lengua culta. Pero algunos otros dicen que es mejor aprender ambas juntas, tanto dialecto como lengua fusha, el árabe fusha, y otros hablan de que es mejor empezar por la fusha o la lengua culta directamente. Hay varias escuelas en este sentido. Yo creo que todos son caminos buenos, pero y conducen a Roma todos, por tanto se puede aprender. Bien. Tengo una pregunta. ¿Acaso hay ciertas materias que podrían, doctora, ¿me oye? ¿Alguna materia determinada o libros determinados desde el punto de vista sociolingüístico? ¿Se puede decir que hay una cierta materia que se puede impartir, es decir, libros sobre el tema de la sociolingüística, pero son trabajos de investigación relacionados de cómo enseñar el dialecto o cómo enseñar la lengua culta? Nos gustaría que nos mencionase si hay algún tipo de estudios en este sentido, porque los profesores podrían verdaderamente beneficiarse de estos trabajos sociolingüísticos a la hora de enseñar la lengua a aquellos que no la hablan, es decir, a los no árabes. La verdad es que necesitamos que haya más escrituras, más investigaciones sobre el tema de la sociolingüística. Y hablan en Occidente de la sociolingüística en la enseñanza, pero y es muy moderno. Algunos
algunas ponencias las hay por ahí. Yo tengo 2 ponencias sobre el tema de la importancia de la sociolingüística y la enseñanza de la lengua árabe. Eso fue hace 10 años que las escribí, pero lamentablemente no sé quién de los sociolingüistas que han escrito sobre la relación entre la sociolingüística y la enseñanza de la lengua árabe. Creo que es una relación muy importante y creo que los profesores de la lengua árabe tienen que saber mucho más sobre sociolingüística. Gracias. ¿Más preguntas? No quiero que dirigir yo todas las preguntas. Una última pregunta, doctora. Creo que es muy importante para los alumnos que se encuentran con nosotros aquí. Es la hora de comer aquí en España y parece que la gente, pues bien, a pesar de que no haya imagen, pero no pasa nada. La pregunta es sobre el tema de las becas docentes sobre la Universidad Americana. Perdone si la pregunta es un poco superficial, pero yo quería saberlo porque los alumnos normalmente preguntan sobre los centros en el Cairo donde pueden estudiar, si hay becas para seguir aprendiendo lengua árabe en el Cairo. ¿Acaso hay becas, hay actividades en este sentido? Usted me va a hablar de la Universidad Americana, pero yo quiero hablar de Egipto en general, tanto Alejandría, Cairo o las grandes ciudades. Usted habla de las becas de entrenamiento o de formación de profesores, no de alumnos. Hay muchas becas para alumnos en Egipto, becas en la Universidad Americana, las hay que son muy buenas becas, que es una enseñanza gratuita y un salario mensual. Y hay becas en la Universidad del Cairo, la Universidad de Alejandría, la Universidad del Azhar, y hay muchas universidades egipcias que dan becas para el aprendizaje de la lengua árabe y son becas gratuitas, un aprendizaje gratuito. Creo que podría buscar la oferta de algunas universidades y las mando a usted por correo electrónico. Sería mucho mejor, doctora, que sean becas de 1 mes, 2 meses, 3 meses, es decir, hablando del verano. Y muchas gracias por su respuesta. Volvemos otra vez a la sala a ver si hay alguna pregunta. Por tanto, se levanta la sesión, doctor Ignacio. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Yo no sé si Olivia me está escuchando para que pueda dar fin, clausurar esta sesión. Olivia, ¿me oyes? Sí. Sentimos mucho que no ha podido funcionar la interpretación en la emisión online, pero editaremos el vídeo para que esté accesible a todos los que os habéis intentado conectar y no habéis podido seguirlo. Y también estará tanto en el vídeo como en el podcast de Casa Árabe próximamente. Simplemente muchísimas gracias a todos por vuestra participación muy activa, por todas las preguntas, a RIM por su disponibilidad. Podríamos continuar con el debate, como podemos ver, durante mucho tiempo. Esperamos poderla tener en Madrid pronto. RIM, thank you very much again for your participation. We hope to have you. Gracias, y nos gustaría tenerla aquí en una ocasión futura. A los intérpretes que han estado ahí detrás y que su trabajo pronto verá su fruto cuando editemos el vídeo, y que espero que, desde la sala parece que lo habéis podido seguir bien y habéis podido tener un buen debate. Así que muchísimas gracias a todos de nuevo por vuestra participación, y seguimos mañana con la ceremonia en homenaje a la lengua árabe que organiza el Tihar aquí en este auditorio. Y nada, esperamos también con este aula, seguimos el año que viene, en 2022. Nos vemos en enero. Feliz año a todos. Kullu ama wa antum bi khair. Y shukran jazilan. مع السلامة. مع السلامة. ألف شكر على هذه
Muchísimas gracias. Gracias por esta ocasión tan bonita. Me hubiese gustado estar en Madrid, pero claro, por el COVID-19 no he podido asistir, pero la verdad es que estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Estoy más contenta aún con el debate que se ha planteado, se ha realizado aquí, y les felicito por el año nuevo. Muchísimas gracias. Gracias por todo, Olivia.